y bueno, me encantó. Ahí tuve oportunidad de partir con empresarios porque estudiábamos los empresarios grandes, medianos, chicos y todos resolvíamos casos porque la metodología era la del caso, todavía sigue siendo y es un gran programa muy exitoso para empresarios y directores. Nada más admirable que un administrador, ¿no? Yo admiro profundamente a los administradores. Mm, alguien decía en una oportunidad que si si un médico monta una empresa, muy seguramente va a quebrar. En cambio, si un administrador de empresas monta una clínica, muy seguramente va a tener éxito porque sabe administrar. Como dijo el poeta, todo nos llega tarde, hasta la misma muerte. Eh, con esos conocimientos de administración que tuvo en el años después, es posible que esa fábrica de yogures se hubiera salvado y es posible que hoy fuera Alpina, pero bueno, igual, si no lo fue, Dios o ese poder superior la llevó por otros caminos donde seguramente pues ha sido muy feliz. Yo he leído muchas definiciones de éxito y hay una que me gusta. Dice que el éxito es la realización progresiva de los sueños. Por eso el éxito es una empresa tan personal, ¿no? El éxito para Rockefeller era conseguir millones de dólares y los consiguió y fue exitoso. En cambio, vea que la Madre Teresa de Calcuta solo tenía unas alpargatas y una sábana, sin embargo fue muy exitosa, porque el éxito para ella consistía en servir, y sirvió y consiguió el éxito. Es una empresa como muy personal. ¿Qué me decía? Mire, me ponen siempre temas que me fascinan. Me está diciendo que los empresarios hacen posible las cosas y le voy a contar una de las últimas experiencias por la cual me siento supremamente contenta, exitosa, bueno, y es el Festival Internacional de Historia Villa de Leyva. Imagínense, todo es historia, nosotros somos historia. Lamentablemente en Colombia la enseñanza de la historia se quitó y ahora pues realmente la gente no sabe historia, no conoce nada de nuestra historia. Entonces, ya le conté que pertenezco a la Academia de Historia de Bogotá. Tenía una afición y tengo una afición tremenda por la historia. Le propuse a un grupo de amigos míos, colegas del Foro de Presidentes, que hiciésemos el Festival Internacional de Historia en Villa de Leyva. ¿Por qué Villa de Leyva? Pues yo soy boyacense, amo a Boyacá, pero también Villa de Leyva es una población que ha sabido conservar su arquitectura, su tradición. ¿Y cómo le parece? No sé si ha oído hablar del Festival Internacional de Historia. La primera versión fue el año pasado, en septiembre, y fue un completo éxito. Y ahora nos estamos preparando para la segunda versión el 20, 21 y 22 de septiembre de este año. Van a venir más de 14 conferencistas internacionales y nacionales, unos temas preciosos, increíbles, son conversatorios. Y todo el mundo nos ha dicho, pero ¿cómo es posible que sea tan exitoso un festival de historia? Porque eso no se les había ocurrido a las academias y a otros. Y yo tengo una respuesta y es porque lo hicimos o ayudaron a hacer un grupo de empresarios que saben administrar, que saben hacer las cosas. Por eso los empresarios tienen una responsabilidad enorme con el país, porque son los que hacen que las cosas sean posibles y son los que llevan el éxito. Y realmente pues es la misión que tenemos que cumplir. Cuando un país, cuando un país ataca a su empresa privada, el país se acaba. Así de simple, se acaba. Por eso yo veo con tanta tristeza, con tanta consternación, la manera como en nuestro propio país se ataca al empresario privado. Para mí, empresario privado es cualquiera. Para mí, hay un peruano que hizo una gran investigación sobre lo que se llaman las ventas informales, las ventas ambulantes, es decir, hay que preguntarse cosas. Soto, claro. ¿Qué pasaría si no hubiera vendedores de aguacates en la calle?
¿qué pasaría con el cultivador de los aguacates? Pues hombre, ese señor no cultiva, entonces el que los transporta tampoco los transporta, y el que los corta tampoco los corta, y esos aguacates llegan ¿a dónde? Bueno, llegan a una central, pero de ahí salen, de esas centrales que los sacan los vendedores para venderlos. Entonces, para mí, por ejemplo, el problema de los vendedores ambulantes no es un problema de estética, es un problema social. Y uno no puede pretender que no haya vendedores ambulantes en un país donde los índices de desempleo son tan altos y los índices de informalidad también. Y yo sí lo digo francamente, y lo digo para mis oyentes. Yo sí prefiero ver 20 vendedores en la calle que 20 atracadores, porque entre otras cosas tienen la estructura ósea, la fortaleza y la mala cara perfecta para ser atracadores. Pero sin embargo dicen, no, más bien vendamos mangos, vendamos naranjas, vendamos aguacates, no robemos a nadie, busquemos nuestra subsistencia. Yo no creo que exista un padre o una madre que sea capaz de no hacer nada sabiendo que sus hijos están aguantando hambre en la calle. Ahora, son los empresarios los que generan la riqueza. ¿Qué ocurrió en Venezuela? En Venezuela ocurrió que se perdió una cosa que llaman la confianza inversionista, pero claro que sí, porque si un empresario ve amenazada a su empresa, que le ha costado tanto levantarla, hombre, pues esas personas a lo mejor comenzaron a sacar el dinero o a decir esto no va para ninguna parte y comienzan a cerrar empresas y se comienza a generar desempleo y entonces las personas no tienen trabajo y si no tienen trabajo no compran y si no compran entonces ¿quién produce? Y pues se formó una situación gravísima que acabó con el país. Oiga, hay una cosa que es muy curiosa y es ver cómo una sola persona puede acabar con un país. En el caso de Chávez, que después delegó su obra de destrucción en Maduro, pero realmente impresionante esto que ocurrió en Venezuela, ¿no? Es un país en este momento absolutamente destruido. Entonces los países donde se ataca a la empresa privada son países que definitivamente no van a subsistir. Por supuesto que no van a subsistir. Y estoy completamente de acuerdo en esa reflexión en el sentido de que aquí lo que hay que defender es al que genera empleo, que es el que genera riqueza y es el que genera ventas. Yo, por ejemplo, les digo a las personas en mis programas radiales, hola, vean con respeto al vendedor, amen al vendedor. La única persona que trae plata a una empresa es el vendedor. Todo lo demás en las empresas son gastos. Todo. El único que llega con la plática es el vendedor. Y lo que yo le digo a muchas personas en las empresas, ustedes tienen que respetar el trabajo de los vendedores. Y yo le digo, dice la persona, pero yo ¿por qué debo creer tanto en el vendedor si yo soy contadora? Es que si usted no, si no hay ventas, no hay empresa, y si no hay empresa no necesitamos contadora. Entonces hay que respetar profundamente el trabajo del vendedor y este programa lo escuchan muchísimos vendedores a quienes les envío un gran abrazo. Bueno, reflexiones sobre estas últimas disertaciones que he formulado para complementar esa charla tan inteligente y maravillosa que nos procura nuestra invitada en el día de hoy. Bueno, yo recuerdo a una señora con un canasto lleno de aguacates en el antiguo OMA de la calle 84, 85 con 15, ¿se acuerda? Sí, claro. El OMA en donde se Claro. vendían libros. Yo compraba un aguacate todos los domingos. Algo maravilloso y el socio me decía, ¿y por qué? ¿Sabes por qué compramos este aguacate? Porque la señora estaba ahí con los aguacates. Si no está ahí, no hubiéramos comido el aguacate, la vendedora. Y ella nos contó un día que había criado y educado a 4 nietos con la venta de los aguacates. Solo pude sentir admiración por esta señora. Efectivamente, en Colombia nos falta un ordenamiento legal, una ley mucho más comprensiva con los verdaderos fenómenos sociales y que impulse muchísimo más al empresario. No tenemos muchos sensores de las leyes que no aplican bien en la sociedad. Por ejemplo, ¿qué voy a decir yo? Tengo un ejemplo que le voy a decir. ¿Cómo pueden poner una multa y luego declarar que eso es una utilidad para que la multa que casi quiebra a una empresa tenga que pagar más allá el 33% como utilidad? No puede ser porque entonces eso es una invitación
Si la ley invita a una injusticia, el simple ciudadano dice, si la ley me ha quitado esto que no era justo, yo le puedo quitar al Estado tanto. Yo creo que en eso debemos reformar muchas normas que no son competitivas y que desestimulan a los empresarios y a los ciudadanos. Bueno, ¿qué es el Foro de Presidentes? ¿Para qué sirve el Foro de Presidentes del que usted hace parte? Es una institución maravillosa, estoy feliz de pertenecer al foro. En este momento nuestro presidente es Víctor Hugo Malagón, conciliario de la Universidad del Rosario, y la vicepresidente es Janet. Es una institución, es un grupo de empresarios, directores que nos reunimos para estudiar juntos, para ser mejores directores, para ser mejores personas, para ser mejores ciudadanos. Tenemos 3 ejes: el personal, el ciudadano y el empresarial. Somos como 200 miembros, están casi todos los rectores de las universidades. Tenemos una cantidad de eventos en los que compartimos las mejores experiencias y a la vez oímos muchísimas conferencias, tenemos conversatorios para aprender las mejores prácticas del empresariado y ser mejores siempre en superación. Excelente, excelente. Reflexiones muy, pero muy interesantes que nos llenan de conocimiento, que nos agregan valor. Durante muchísimos años en el mundo académico hubo una pregunta. La pregunta fue, ¿cuándo una clase en una universidad es buena? ¿O cuándo una conferencia es buena? Y hay gente que decía, es buena si es larga. Yo he escuchado conferencias largas malísimas. Es buena si es corta. He escuchado conferencias cortas malísimas. Es buena si es divertida. He escuchado conferencias divertidas muy malas. Es buena si es seria. He escuchado conferencias serias muy malas. Hasta que un día escuché la respuesta más inteligente de cuándo una clase en una universidad es buena o cuándo una conferencia es buena. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Una conferencia es buena cuando las personas que asisten salen con la sensación de que aprendieron algo que les sirve. Eso es. Una conferencia es buena o una clase en la universidad es buena cuando las personas que asisten salen con la sensación de que aprendieron algo que les sirve. Entonces, me parece que también es como por ahí. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Y otra cosa, tengo acá sobre nuestra mesa de trabajo en Radio Red de RCN una novela que se llama El viaje del hombre dorado. La vida del príncipe Muisca, que conoció a Felipe II. También que nos hable primero de esta reflexión que le formulaba y luego un poco de la novela y cómo la pueden conseguir los oyentes, qué podemos hacer para esto. Bueno, estoy totalmente de acuerdo en que una conferencia es buena cuando uno aprende algo que lo comprometa o cuando recuerda, porque somos muy olvidadizos. Ayer, por ejemplo, un amigo nuestro, Luis Felipe Paredes, nos invitó a una gran conferencia y 2 frases que todo el mundo las ha oído, pero se las voy a repetir. Es simplemente recordar que decía, no hay sueños imposibles, hay hombres incapaces. Y otro, porque este es el conferencista, un escalador del Everest, discapacitado, y nos decía, a la cima no se puede llegar solo. Pues son cosas que uno las oye todo el tiempo, pero que recordarlas no está nada mal, ¿verdad? Claro que hay que recordarlas y hay una recomendación que quiero formular para los oyentes e incluso para nuestra invitada, Mariela Vargas, es que es mejor un lápiz chiquito que una memoria grande. Siempre es mejor un lápiz chiquito que una memoria grande. Es importantísimo tomar nota. Y otra cosa que es muy importante es repetir, ¿no? Por eso es que se dice que la mejor manera de aprender es enseñar, porque a uno lo que realmente se le queda es lo que repite. Yo, por ejemplo, le digo a las personas que
si usted es muy malo administrando el dinero, debería dictar seminarios de cómo administrar bien el dinero. No para que sea un farsante, sino para que aprenda lo que va a enseñar de tal forma que en su momento se contagie de esas habilidades para respetar el dinero. Continúe, por favor, con sus informaciones y también nos va a hablar un momento del viajero, el viaje del hombre dorado. Bueno, es mi niño consentido, es el libro que escribí hace poco, no, 17 años duré escribiéndolo, pero lo lancé, lo publiqué el año pasado en el marco del Festival Internacional de Historia. Está editado por Planeta, la editora, pues le encantó el tema. Es la historia del último, en lugar de llamarlo cacique, yo lo llamo príncipe de Monguí. Espero que todos, si no conocen Monguí, que es una población muy bella, la conozcan ahora. Habitaba esa colina y esos páramos, el páramo más lindo del mundo, Osetá, y practicaba toda la gran sabiduría de nuestros ancestros muiscas. Ellos pensaban que un rey debería estar con sus súbditos y no lejano para gobernar bien, porque en la conquista se presentaron muchísimas cosas desagradables. Entonces ellos querían invitar a don Felipe II a que viniera a gobernar a estas tierras, pero como don Felipe no venía, decidieron de mano de los franciscanos ir a Valladolid, donde estaba la corte española, y fue en compañía del gran sacerdote muisca, el Sogamoso, el Suamos. Eran sabios. Yo quería decirle, ¿por qué no lee un trocito en cualquier página? Haga ese experimento del libro y vamos conversando. Pero por supuesto, ahora, antes regáleme un resumen de enseñanzas de los muiscas, de comportamientos de los muiscas que resultaran edificantes, que enseñaran mucho. Un resumen de cosas que ellos hacían. Muchísimo. Mire, uno que a mí me ha impactado y que impacta es que el heredero, que siempre era el sobrino del príncipe, el hijo mayor de la hermana, para conservar la sangre, a los 12 años tenía que internarse en lo que llamamos como un noviciado, una cueva oscura, donde los principales maestros lo tomaban por su cuenta y él se privaba de cualquier cosa que alterara su ánimo, como por ejemplo el ají, comían papas chiquitas, no se bañaba, que eso era un gran sacrificio para los muiscas, se privaba de los placeres simplemente para que en esa oscuridad de la cueva su alma, a través de las enseñanzas y de las reflexiones de sus grandes maestros, pudiera encontrar la luz. Y cuando ya después de 6 años ya estuviese hecho la arcilla moldeada, la arcilla de su ánimo moldeada, estuviera preparado para ser un buen gobernante. Porque ser un buen gobernante exige una preparación. No cualquiera es un buen gobernante. Y ese noviciado, esa preparación, yo no la he visto en los tiempos actuales. Me parece que es una de las grandes enseñanzas de los muiscas, que también llamamos, generalmente los llamamos los chichas, pero chicha es el idioma. Los muiscas son ellos, que los llamaron así también los españoles, porque eran tantos que decían, son como moscas, son muchos, los muiscas, grandes ancestros nuestros. Le comento algo maravilloso que le va a fascinar de ellos. Es que eran grandes vendedores, grandes comerciantes. ¿Cómo le parece que ellos no tenían oro, pero le tenían que hacer adornos de oro para ofrecerlos a sus dioses? Entonces les tocaba y les fascinaban las esmeraldas. Entonces ellos bajaban a una cantidad de mercados. Había unos mercados increíbles. Había un tiempo en que inclusive eh, si estaban en guerra, se ponían en paz para hacer grandes mercados y trocaban la sal y las mantas muiscas por oro y por esmeraldas. Traían esmeraldas de Muso. ¿Y cómo le parece que aquí las pulían? Y luego se las volvían a vender a los musos. Valor agregado, grandes enseñanzas. Bueno, un gran resumen del contenido de El viaje del hombre dorado. Un gran resumen. Bueno, voy a leer un trocito del libro.
en cualquier página y en cualquier párrafo. Totalmente improvisado estoy acá. Ellos querían saber de dónde provenían y nadie se los iba a decir, por lo menos ningún hombre o mujer. Mientras buscaban, los capitanes blancos se cuidaban bien, almorzaban y cenaban con gallina, un pájaro que habían traído los últimos en llegar. Estas aves eran enormes y no volaban. Ellos se comían la carne y también los huevos, que ellas no escondían como hacían las patas y que eran más sabrosos. Acá nos referimos a la gallina como la gallina de hoy. La trajeron los españoles. Acordémonos que aquí no había gallinas. Oiga, y a propósito de gallinas y de patos, tampoco sabía, hasta ahora me entero que las patas escondían los huevos. Claro, las patas sí esconden los huevos, los esconden muchísimo y casi no es posible encontrarlos. En cambio, la gallina cacarea para decir dónde puso el huevo. Claro, y para decir que ya trabajó, ¿no? Que dicen, me decía un especialista en marketing y en ventas que uno debería aprender un poco de eso, que es hacer las cosas pero publicarlas, cacarear, cacarear. Y no como los peces que ponen a mí miles y miles y no dicen nada. Claro, claro que sí. Vea pues, oiga, no sabía eso de las gallinas ni sabía eso de las patas. Un escritor hablaba un poco como el pato, ¿no? Decía, el pato nada, pero no nada rápido. El pato vuela, pero corto. El pato camina, pero se va del agua al lado. Entonces digan, no sea como un pato, sea como un águila. O como decía el maestro de todos los maestros, Pedro H. Morales, el maestro, mi gran maestro, ¿no? Me decía Pedro H. Morales, mire Germán, para organizar un seminario, uno no necesita 4 gatos, lo que necesita es un tigre. Totalmente de acuerdo. Bueno, y los patos también son encantadores, ¿no? De pronto se puede convertir como el patito feo en cisne y entonces brillar mucho más y sacar la cabeza entre todos. Sí, la historia del patito feo. Consejos para tener una empresa modelo ahora en su tiempo de empresaria, porque usted es una persona que tiene conocimiento sobre diferentes áreas y lo importante es extraer el conocimiento de las personas. Yo digo que las personas tienen la obligación moral, tenemos la obligación moral de enseñar lo que sabemos. Recomendaciones prácticas para que una persona tenga una empresa modelo. Respeto y pasión. Respeto porque cualquier persona, es decir, esto que decimos y nos han enseñado de tratar a las personas como queremos que nos traten a nosotros, hay que aplicarlo. Entonces la gente al sentirse respetada va a respetar y entre todos vamos a hacer un gran equipo. El equipo es algo fundamental. Y dejarle a la gente cierta iniciativa, como decía al principio, no solamente sorprenderlo agradablemente cuando hace cosas buenas, sino también sorprenderlo cuando no son las cosas tan buenas. Es muy importante. En Intrapras SAS tenemos una máxima que a mí me encanta. Dice, no importa el error que cometamos, lo único importante es la prontitud que ponemos en corregir el error. Lee Iacocca fue muy famoso porque fue uno de los primeros presidentes de empresas que llegó a ganarse creo que $1 millón. Entonces decían, ¿cómo un ser humano puede ganarse $1 millón? Cuenta Lee Iacocca que en una oportunidad un empleado cometió un error complicadísimo, ¿no? Creo que fue presidente de la Chrysler. Entonces que cometió un error complicadísimo, pero era un empleado supremamente importante, se equivocó y cometió un error. Entonces cuando se equivocó y cometió el error, otras personas le decían a Lee Iacocca, échelo, pero mire el error que cometió. Y les dijo Lee Iacocca, yo no lo voy a votar. Si no lo voté cuando no me había costado nada, ¿qué lo voy a votar ahora que me costó $2 millones? Me toca es que lo saque de ahí. Y hay un conferencista muy interesante, que es un psicólogo, se llama Hugo Plazas Denis, muy importante, quien decía,
algo que también es cierto, ¿no? Decía, equivóquese todas las veces que quiera, pero no se equivoque 5 veces de la misma forma. Porque una persona que se equivoca 5 veces de la misma forma quiere decir que no aprende. Y decía, si uno naufraga 5 veces en la misma laguna, no le eche la culpa a la laguna. Y me dijo un día una persona en uno de mis seminarios o en una de mis conferencias, bueno, pero la culpa también ha podido ser de la embarcación. Y la respuesta es que no, porque él ha debido arreglar la embarcación. Entonces, yo digo que una persona inteligente es una persona que aprende de sus propios errores, pero para mí una persona genial es una persona que es capaz de aprender del error del otro. Totalmente cierto. Y siempre me trae a la memoria algunas cosas fantásticas. Mire, ahora le voy a una frase increíble del gran pensador Ortega y Gasset que decía, la vida es un naufragio. Es decir, estamos sujetos a muchísimas equivocaciones, errores. Pero después había otro gran escritor, André Murúa, que decía, y yo complemento las dos frases, la misma ola que te puede ahogar, te puede llevar a la orilla. Entonces casi todo es cuestión de actitud, de aprendizaje, de hacer las cosas bien. Está en uno el éxito o el fracaso y nosotros somos nuestra principal empresa. Eso que dice tanta gente y que todo el mundo repite es verdad, somos nuestra principal empresa. Claro. En mis seminarios de actitud laboral positiva, por ejemplo, digo que una empresa no es del dueño. La empresa es de todos los que vivimos de la empresa. Y si se hunde la empresa, nos hundimos todos. Y a propósito de eso, ¿cómo le parece que un día iba un bobo en un avión? Y así le pasa a muchos empleados en empresas, ¿no? Iba un bobo en un avión. Entonces, dentro de todos los pasajeros iba un bobo, claro. Entonces, dijo el piloto, atención, urgente. Los 2 motores se incendiaron, el avión caerá. Y dijo el bobo, que se caiga, al fin y al cabo no es de yo. Sí, siempre. Oiga, ¿cuántos bobos no van en cuántos aviones todos los días, verdad? Sí, así es, y se cae. Las empresas no son de los dueños, las empresas son de la sociedad. Y el mayor bien y la mayor pena que puede tener una persona es cuando no tiene empleo. De manera que sí, no se deben liquidar empresas y ese es otro tema que duele muchísimo, muchísimo. Este año pasado me dolió tanto, le cuento, me dolió tanto la liquidación de una empresa que era líder en el mercado, que nosotros éramos proveedores, se lo voy a contar porque nadie dijo nada, nadie lo contó, que fue Pisano. ¿Se acuerda de Pisano, Triples Pisano, todo eso? Claro, una maravillosa empresa. Bueno, pues se quebró, nadie dijo, no se quebró, se liquidó. Y nadie dijo nada, y la gente anda deambulando por ahí. ¿Cómo no nos movilizamos como sociedad para buscar buenos empresarios que dirijan esas empresas, buenos dueños que sean empresarios, para que en lugar de liquidarlas, creemos más empresas? Es un dolor muy grande, no, es simplemente una reflexión que merecería una reflexión filosófica. Por supuesto. Bueno, es Mariela Vargas Osorno. Francamente, tenía previsto entrevistarla 15 minutos o 20, porque eso es lo que le dedicamos a nuestros personajes, pero en este momento ya estamos llegando a los 60. Sin embargo, usted es una persona con la que uno podría dedicarse a hablar horas y días. Como dice Diana Montoya, una colega mía, que dice nada más rico que una buena conversada. Y cómo es de importante conversar, ¿no? Pero conversar y además escuchar. Para mí, escuchar es un hábito que es importantísimo desarrollar. Y a propósito de una palabra que usted mencionó, el tema de la actitud, en el Foro Mundial de Servicio al Cliente que se realizó en Bogotá, la principal conclusión fue esa: consiga personas con una buena actitud y enséñeles el oficio. ¿Por qué? Pues porque es más fácil enseñar un oficio que enseñar una actitud. Y hay personas que no tienen actitud para atender a los clientes. El maestro de todos los maestros, Pedro H. Morales, llamaba a las personas que atendían mal a los clientes, lo llamaba los asesinos de las ventas. Y era así.
Un día en el Hotel Cosmos una niña me dijo una cosa hermosa a propósito de las empresas. Dijo, ay, profe, yo sí le doy gracias a Dios que madrugo a trabajar y no a buscar trabajo. Y tal vez el momento en el que más cerca está un ser humano de Dios es cuando le sirve a otro. ¿Y ese otro quién es? Puede ser o un cliente interno o puede ser un cliente externo. Estoy totalmente de acuerdo. He sido feliz ahora conversando con usted, con los oyentes. Me encantará volver y conversar siempre. La conversación es un regalo maravilloso. Conversamos con la naturaleza, con Dios. Yo no soy beata, pero bueno, pero sí creo en Dios. Y realmente también en el prójimo y en nosotros mismos. Le voy a decir que me acordé ahora de una frase de Víctor Hugo. Había siempre la discusión si existía Dios o no existía Dios, ¿no? Y Víctor Hugo la zanjó con algo muy sencillo que dijo, bueno, el alma de ustedes será mortal porque no creen en Dios, pero como yo sí creo en Dios, mi alma es inmortal. Alguien dijo una cosa a propósito de Dios, palabras más, palabras menos, que decía que yo no sé si Dios existe o no existe, pero nadie ha podido demostrar que no existe. Y con eso me basta, ¿sí? Con eso me basta para creer que existe. Entonces, bueno, su despedida, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Líderes que Enseñan, es Mariela Vargas Osorno. De verdad que ha sido un gran placer conversar con usted. Muchas gracias. Para mí, inmenso placer. A mis oyentes, un abrazo cariñosísimo. Estoy aquí esperando volver a estar con ustedes siempre. Y para usted, usted es un gran conversador. Que siga ese programa tan maravilloso. Muchas gracias. Muchísimas gracias y esperamos tenerla entre nuestros colaboradores habituales en Líderes que Enseñan. Una reflexión, riqueza emocional. Hay que tener control y equilibrio en las emociones. Si algo necesita un vendedor o una persona que atiende clientes es autocontrol. La calma, la paciencia, la bondad, el servicio amable y a tiempo, la confianza que generamos en el cliente por nuestra excelente asesoría, el ponernos en los zapatos del comprador, etcétera, nos llevarán al éxito en las ventas. El ejercicio espiritual, la actitud positiva y oportunista y optimista agradan a los clientes, una actitud oportuna. Una actitud, por ejemplo, se dice a propósito del tema del servicio que servicio no es sonreír, servicio es solucionar. De hecho, el principal concepto y la principal enseñanza en mi libro El Poder Vendedor de la Atención Telefónica es siempre que haya una negativa, de una alternativa. Es decir, diga no, pero no hay camisas blancas, pero venga, le muestro esta azul. No está Marta, pero yo soy Berta, ¿en qué le puedo servir? Siempre que haya una negativa hay que dar una alternativa. Soy Germán Díaz Sosa, mi correo electrónico conferencistagermandíaz@hotmail.com, mi celular 313-256-2009. Un gran abrazo y hasta aquí, Líderes que Enseñan.